Buen día, hermanos. Hoy seguimos con este tema de la sumisión, el importante que es para nuestra vida, para madurar en nuestra vida cristiana. Y ayer vimos que la sumisión a Dios nos hace madurar en santidad. Y hoy vamos a ver que la sumisión a Dios nos hace madurar en la gracia de Dios. Y dice el versículo 6 de Santiago 4, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da mayor gracia y también resiste y da gracia a los humildes, a aquellos que están en sumisión al Señor, obedeciendo a Dios. Y para entender un poco la gracia de Dios, vamos a ver la vida de José. Y allí vamos a ver claramente una persona que estaba en sumisión a Dios y cómo Dios lo hacía crecer en esa gracia. Por ejemplo, en Génesis 37 vemos que él es echado en el pozo y después vendido como esclavo por sus propios hermanos. Y en Génesis 39 vemos que es comprado por Potifar, un capitán del ejército egipcio, y es acusado falsamente por su esposa y echado en la cárcel. Y allí también en la cárcel es olvidado por el copero del rey. A pesar de que José lo había ayudado interpretándole su sueño. Y sin embargo, vemos cómo Dios le dio gracia a José. Vemos en el Génesis 39, allí en el versículo 3 y 4, que vio su amo que Jehová estaba con José y halló gracia ante sus ojos, y le puso sobre toda su casa. También en 39:21 le dio gracia ante el jefe de la cárcel y le puso como encargado de la cárcel. Y en Génesis 41, del 37 al 45, al interpretar el sueño del faraón, el faraón lo pone como segundo en el mando del reino de Egipto. Y o sea que vemos cómo José se mantuvo sumiso a la voluntad de Dios a pesar de ser vendido como esclavo y por sus propios hermanos, y de ser acusado injustamente, y de ser echado a la cárcel y olvidado por su favor. ¿Y cómo hizo esto José? Si leemos Génesis 45:5, él no dejó de confiar en Dios y no dejó de quitar la vista en el plan que Dios le había mostrado en su adolescencia, el plan que Dios había trazado para su vida. Por eso qué importante que es estar sumiso a la voluntad de Dios. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si nos hubiera pasado algo de lo que le pasó a José? Cuando alguien obra injustamente con nosotros o pasar estas adversidades que pasó José. Sin embargo, él se mantuvo sumiso a la voluntad de Dios. Y para terminar, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:1 nos dice que esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, debemos aprender a estar sumisos a Dios y a entender la voluntad de Dios. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que esto nos ayude, hermano, a entender un poquito más lo que es crecer en la gracia. José creció en la gracia de Dios y fue un hombre importante y utilizado por Dios porque él estuvo en sumisión a Dios.
y que nosotros también podamos estarlo. Que Dios bendiga su palabra y seguiremos, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta la próxima.